Hola, muy buenas. Bienvenidos al Salón de Gascón en Letras Libres España. Vamos a hablar del guionista más importante de la historia del cine español y que además es una figura importante en la literatura española del siglo XX y también tiene digamos, una parte de la carrera italiana y es el Rafael Azcona, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años ahora en 2026 y al que le hemos dedicado el número, que todavía no está, pero tenemos aquí las galeradas. Y para hablar de él tenemos con nosotros a uno de los autores del número, que es Fernando Navarro, que es guionista de muchas películas como Verónica, Toro, Segundo Premio, Golpes, y también novelista, autor de Malaventura y Crisálida. Y bueno, uno de los guionistas profesionales que hay en España, que tampoco hay tantos, ¿no? Sí, claro, me hubiera encantado que dijera, vamos a hablar del guionista más importante del cine español con un aspirante al guionista más importante del cine español, porque Rafael Azcona era, yo creo que muchos podemos hacer cine como guionistas sabiendo que existía esa figura. Y ahí una de las cosas, ¿no?, que varios de los autores del número pasan por ese momento, ¿no?, que es el encuentro, ¿no?, con Ferreri, ¿no?, que es que Ferreri lee en un kiosco una novela de Azcona y entonces se va a buscarlo pensando que hay una película, ¿no? Y eso dicen, este hecho es capital en la historia del cine español. Sí, y se parece de alguna manera a cómo empiezan muchos guionistas en aquella época, porque William Goldman, no sé si recuerdas, que empieza de manera parecida. Él era novelista, un novelista con cierto éxito, y Cliff Robertson creo que compra los derechos de su segunda o primera novela y dice, o sea, que son guionistas por accidente, ¿no? Esa cosa que llegan a un oficio muy, bueno, donde brillan como autores, pero a través del azar, porque probablemente nunca lo pensaron, ¿no? Porque en la industria, sobre todo en una industria como la española, ser guionista como una profesión, es que creo que eso lo inventó Rafael Azcona, como guionista como oficio. Y es muy bonito esa manera azarosa de entrar en el cine, que curiosamente, si no existiera la obra publicada, no hubiera sido guionista, casi seguro, ¿no? O sea, porque luego dejó de publicar, que es lo más también paradigmático. Nunca volvió a la literatura, o volvió puntualmente, ¿no? Volvió al final, ¿no? Tiene como una especie de Sí, eclipse literario y vuelve ya, pues, sí. Que corrige en algunos, ¿no? Corrige lo europeo, ¿no? La sí, rehace casi entera, ¿no? Sí, todas la las corrige rehace, mucho sí. porque le parecía que, bueno, le molestaba la censura, ya no Sí, reconocía esos libros que tenían pues 50 años, ¿no? sí. Y, por ejemplo, Fernando Trueba dice, las cuatro primeras películas, ¿no? Es el Pisito, el Cochecito, el Verdugo y Plácido, dices, eso es como, son como las meninas del cine Sí. español, ¿no? Claro, sí, como establecer tu corpus, ¿no? Y toda tu obra con 4 guiones, que es muy... Claro, es que yo creo que no, el cine español de esa época no estaba preparado para esa personalidad, que tiene que ver también de nuevo con, quizá con lo que estaba pasando en el cine europeo, ¿no? Como un medio que empieza titubeante con el cine mudo, ¿no? Y que de repente con el sonoro tal, y de repente en los años 50 explota. Es que el cine, ¿no? Si miras en cualquier... Sobre todo el cine europeo. El cine americano también, pero el cine europeo explota y claro, es como esa idea de hay un escritor que ha escrito estas 4 películas que yo me imagino que para el cine, me imagino, no lo sé, para el cine es como es sísmico, ¿no? Con 2 directores además, en lo cual es muy fácil rastrearlo a él a través de esas 4 pelis. Y lo que será, ¿no? Que esta cosa que decía mucho, lo decía Antonio Arias refiriéndose a las canciones de Paul McCartney, pero se dice siempre que toda tu obra está contenida en tu primera obra, ¿no? Sí, Jonas Trueba también insiste mucho en esa idea, ¿no? Y ya que estás, ¿no? Porque en tu artículo hablas de ser con otros, pero ser siempre el mismo, ¿no? Entonces, voy a ver cómo, si tuvieras que decir las constantes o las cosas que a ti más te llaman la atención de su tarea como guionista. Sí, a mí es que la figura me llama la atención. Eso que intento explicar en el artículo, que debería ser probablemente una o probablemente no, es lo que debe ser un guionista. Poder mantener cierta voz porque te llaman por tu voz, si la tienes más o menos, pero te llaman para que ayudes, pero al mismo tiempo tienes que ser el director, porque tú, Rafael Azcona, de hecho, siempre estaba señalando la humildad que necesita un escritor de cine para saber que no está ahí, ¿no? Entonces yo creo que la gran constante de él, en mi opinión, que consigue que está todo el tiempo esa idea de la frustración o el deseo, no solo a veces sexual, pero no sexual de manera exclusiva, sino el querer algo que no va a ocurrir. Todo el rato está, ¿no? La idea de lo imposible, la idea el desasosiego y el humor que supone el desasosiego, ¿no? Yo creo que siempre son las historias de algo que no va a ocurrir.
¿no? Algo que quiere conseguir el personaje principal, que en realidad es casi una obviedad. Todas las películas deberían ser eso, aunque no todas lo son. Pero colocar en el eje central de la película a un personaje casi siempre masculino que anhela algo. Y no siempre por cuestiones de clase, aunque mucho al principio, ¿no? La idea del piso que quiere heredar o la idea de ese coche que te hace, ¿no? Y que no va a lograr y que de hecho si lo lograra no te va a hacer más feliz, ¿no? Que esa es la gran paradoja final, ¿no? Que normalmente cuando logra lo que quiere nunca está mejor que al principio de la historia, ¿no? Sí, ahí hablas, por ejemplo, ¿no? de las premisas, y eso es un poco pues la premisa de Plácido, ¿no? Que Sí. es uno quiere pagar una letra porque la tiene que pagar y todos son los impedimentos, ¿no? Sí. Para conseguir eso. Sí, que ¿no? son increíbles, esa manera de, ¿no? De algo tan pequeño que de hecho se parece... Lo bueno de las películas de Azcona es que llegan... Yo estaba viendo hace poco las películas de los Safdie, Good Time y Uncut Gems, sobre todo, y son películas de Azcona. O sea, son películas de una cosa muy pequeña, tengo que conseguir pagar esta deuda casi en tiempo real, y de repente, yo viendo sobre todo Good Time, decía, es que esto parece una peli de Azcona, porque es un personaje principal, un hombre atrapado por las circunstancias que tiene que conseguir un objetivo muy pequeño, pero que no se lo van a poner nada fácil, ¿no? Que ya lo tenía Chaplin un poco al principio también, esa idea de que hay que conseguir un objetivo y no lo va a lograr, ¿no? Y bueno, que es como que todo se conjura un poco en tu contra, con a veces la burocracia, con la estructura que tiene un aire, o sea, es como una cosa muy, muy española, ¿no? Sí. Porque ves el cabreo del tío en la ventanilla, pero a la vez también es una cosa, un mecanismo muy kafkiano, ¿no? Claro. Y él, que era uno de los autores que le gustaban mucho a Claro, de Azcona. hecho, yo creo que lo que consigue Azcona es, primero, esta premisa de las que estamos hablando funcionan porque él hacía comedias, ¿no? Fue luego un escritor de todos los géneros, yo creo que incluso llegó al gótico, luego entraremos en las pelis de Saura, pero creo que como era un escritor de comedia, la premisa principal de la comedia es eso, ¿no? Cómo todo se te pone en contra para no conseguir tu objetivo. Cuanto más pequeño sea el objetivo, más gracioso es. Pero al mismo tiempo, esto que dices de Kafka, yo creo que fue alguien... No, Kafka... A mí me pasó, yo hasta que establecí el vínculo entre Azcona y Kafka pasaron muchos años, yo leí La Metamorfosis y me la tomé muy en serio, como casi todos probablemente, o por lo menos porque te produces desasosiego, porque sabes que tiene esa cosa de ¿no? Lo siniestro, pero claro, fue a raíz de la revisión de esta cosa que dice, te das cuenta de que es un escritor cómico y luego ya se ha leído mucho, todos sabemos que se dice que él, ¿no? La gente cuando leía las obras de Kafka, cuando él se las leía, la gente se Con reía. Max Brod y tal Esto, se descojonaban. Se descojonaban de risa. Y yo creo que Azcona sí que lo vio desde el principio, que lo kafkiano era cómico, ¿no? La idea de ir viendo cómo los problemas que se te van poniendo por medio te hacen reír y decir, pues bueno, ¿no? ¿Qué más cosas le pueden pasar a este señor, ¿no? Siendo a la vez tristísimo, ¿no? Porque es un humor muchas veces pues muy negro, muy deprimente, muy... Claro, basado en la tremendo. frustración, ¿no? Que es como que en el fondo... Y yo creo que ahí también viene una de las grandes hallazgos de las primeras épocas, que luego ya... que es que el personaje siempre te cae simpático. Que también es otra cosa que parece una obviedad, pero que no estamos viendo tanto y, por supuesto, últimamente muy poco, que es que la empatía y la identificación absoluta con el personaje... Porque dice, este pobre señor, y eso es una de las cosas que él hacía muy bien como escritor, que era una identificación total desde el primer minuto con el personaje principal, que es lo que tendrían que ser los guiones, sobre todo un guión para otros, ¿no? Que es como yo hago mi trabajo y la identificación es pura, ¿no? Y eso tenía que ver con la tristeza, de decir, pero bueno, ¿logrará conseguir su objetivo este pobre diablo, ¿no? En el fondo. Tiene, o describes, ¿no? Ese mecanismo, ¿no? Que es el que quiere hacer algo y no puede, y luego otro que sería, pues, en la otra película es el que no quiere hacer una cosa y se ve abocado a ello, ¿no? Sí, Que eso es el verdugo. el verdugo, claro. Que eso demuestra también, de nuevo, esa manera tan inteligente de ir concibiendo las películas. Yo creo que, aunque él siempre eludió y evitó convertirse en el autor de la película, lo era. Y yo creo que él, siendo consciente de su repetición, esto a lo mejor alguien lo puede contradecir, pero dice, voy a hacer lo mismo justo al revés, ¿no? En lugar de alguien que quiere algo, que ya lo he hecho, voy a hacer a alguien que no quiere hacer lo que tiene que hacer y que claramente es mejor para él, porque toda la película vas dándote cuenta de que él necesita ser verdugo, ¿no? Y eso es muy, muy... Ahí es donde parece cine negro también, ¿no? Muchas veces yo veo esta equivalencia con el cine negro de los conflictos del asesino, ¿no? Que es, porque El verdugo podría ser casi una película de cine negro, ¿no? Una persona que tiene que hacer un crimen que no quiere hacer y que va evitando hacerlo por dilemas morales, por miedo o por lo que sea, ¿no? Y luego al mismo tiempo en esa... no en todo su cine, ¿no? Pero en ese de los
de los 60, y tú hablas de eso y quizá hablas del tándem perfecto con Berlanga, aunque también están ahí las películas de Ferreri, hay un retrato de la sociedad española de ese momento, ¿no? Quizá pues con las de Trueba es otra cosa, ¿no? Pero Sí. ahí sí que cuenta, ¿no? Y habla incluso de problemas que es curioso ver, como la vivienda, como los pagos, los pobres, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que una de por ejemplo, no logro averiguar cómo consiguió colar El Verdugo, ¿no? O sea, cómo consiguieron que esa película se filmara, que ese guión leído no dijeran, pero bueno, esto es porque en el fondo él, sin ser nunca fue un escritor político, y que Dios lo bendiga un poco por eso también, ¿no? Pero había, o por lo menos yo nunca lo he leído desde ahí, lo he leído desde la abstracción que tú decías kafkiana, las historias podrían valer en cualquier sitio, pero sí que retrata la sociedad de una manera, con una inteligencia que te hace... Y luego es verdad que lo bonito de las películas es que las ves, ¿no? Al contrario que la literatura, las ves. Entonces ves las calles, ves los rostros, ves las maneras de hablar, ves el humor de la época, ves los coches. Y yo creo que él consiguió ser un retratista muy fino de una época y de unos problemas sociales, como tú dices, que parece que no eran importantes, ¿no? Entonces yo incluso alucino con El Pisito también, porque digo, bueno, es que está contando una cosa muy miserable de algo que supone que en una dictadura no debería, ¿no? La idea del problema de la vivienda, y ahí está, y se convierte en el tronco de la historia, ¿no? Y eso también me maravilla, cómo podía ser un escritor de comedias tan cabrón y que no pasara nada, ¿no? Estaba con lo que decías, ¿no? De El Verdugo, ¿no? Y creo que se cuenta, que no sé, supongo que es verdad, ¿no? Que la ve Franco, ¿no? Que era bastante cinéfilo, y entonces dice, bueno, Berlanga es que es peor que un comunista, es un mal español, ¿no? Y, y te quería preguntar, bueno, por esa colaboración que quizá es como lo más brillante, Sí. ¿no? De su carrera, de ese tándem perfecto que tú dices, Azcona-Berlanga. Sí, es como cuando tiene que pasar algo, ¿no? Porque sí que... a mí me interesa mucho cuando veo, por ejemplo, las películas ya sin él, cuando veo todo a la cárcel, sobre todo después, porque antes probablemente Berlanga estaba en construcción también como cineasta, aunque es verdad que era un director con una mirada muy... Yo creo que sobre todo con una... A mí lo que más me ha sorprendido siempre de Berlanga ha sido una cuestión de lenguaje cinematográfico, que es la puesta en escena, cómo consigue hacer bailar en un único plano a 40 personajes, no 40, pero a 20 sin problema, sí, usándolo fuera de campo, pero luego entrando. Sobrenatural, o sea, increíble. La planificación de Berlanga se debería estudiar, se estudia de hecho, pero muy poco conocida fuera. Pero creo que cuando se encuentran sí que hay una colisión muy interesante, porque comparten los mismos temas, pero yo creo que, por ejemplo, se analiza mejor, una cosa que creo que apunto en el artículo, pero sobre todo ves qué pierden, ¿no? Porque cuando él hace Todo a la cárcel, o cuando hace Viaje a Tumbuctú, son películas... París-Tumbuctú. Eso, París-Tumbuctú, que podrían ser azconianas, pero las que le falta, yo creo que cierta humanidad, porque creo que Azcona era muy un humanista en el fondo. Creo que tenía un interés por el personaje que Berlanga probablemente no tenía. Yo creo que Berlanga era más cínico, probablemente más esta cosa fallera del el humor por el humor, y en toda la cárcel la estás viendo y dices, vale, pero ¿con qué personaje me tengo que identificar? Que es algo que no ocurre en ningún guión de los que hicieron juntos. Y yo creo que eso fue una cosa que le aportó. Porque igual que a Saura, luego hablaremos, le aportó estructura y orden, a Berlanga le aportó humanidad, que parece mentira, pero yo creo que le aportó humanidad, le aportó una especie de sensibilidad. Dices, ¿no? que La Escopeta Nacional es como la película de la transición, ¿no? Sí. O sea, la trilogía yo creo que son las mejores películas que se han hecho sobre qué ocurre una vez que se muere Franco, y es la locura, ¿no? Y bueno, has mencionado lo de Saura. Parece que al principio... Sí, pero perdona un segundo, que sí, quiero acordarme, porque, por ejemplo, el ejemplo de La Escopeta Nacional, el personaje de Saza es 100% azconiano. Solo quiere hablar de su pequeño, miserable acuerdo para vender los ascensores, portero automático. Sí. Esta pequeña cosita que luego, cuando ves las últimas películas de Berlanga, no está. Y te das cuenta que eso, por ejemplo, esa cosa de... Yo estoy siguiendo toda la película, estoy siguiendo, por supuesto, a Leguineche y a todo esto, pero el hilo conseguirá Saza colocar sus porteros automáticos, que es a lo que ha venido a esta cacería, y es el punto de vista que eso, luego la coralidad es muy difícil de manejar como un guión, y Rafael era muy inteligente y dijo, vale, a este director le gusta lo coral, pero siempre tiene que haber un hilo y una pequeña historia que llegue hasta el final, ¿no? Sí, que también además ese personaje pequeño hace pensar en eso que decía él, que el problema había sido cuando los directores habían empezado a ir en taxi, ¿no? O sea, que él tenía en sus... Sí. Aparte de la estructura, la mirada, tenía como una capacidad de
reproducir cosas que parece que has oído, ¿no? Bueno, sí, ¿no? El lenguaje asombroso, sí. Eso es, él lo decía, ¿no? Él le gustaba ir en transporte público por escuchar. Claro, su oído para los diálogos es algo increíble. De hecho, yo lamento porque muchos de los guiones editados no son guiones, son transcripciones, ¿no? Sí. De las películas. Entonces, en algunos casos es muy difícil llegar a saber cuánto de escrito está en esos guiones, digo en los de Berlanga sobre todo, porque claro, son mucha gente hablando y probablemente alguien que sí haya podido leerlo en la fuente te podrá, alguien guionista, digo, porque hay mucha gente que lo ha leído pero no ha, digo, ¿cuántos están escritos, cuántos no están escritos? Sabiendo que los principales están escritos porque la historia se cuenta a través de muchas veces de los diálogos, ¿no? Y de las frustraciones, pero sí, ese oído era increíble. Y que como cuentas en el artículo, esos diálogos también están reescritos en montaje, ¿no? Porque se doblaban esas películas y entonces le decían, ha movido la boca, tiene que haber en esta frase, tiene que haber 3 P's, ¿no? Y claro, entonces Azcona se inventaba... Claro, que eso es lo que yo creo que le convirtió en un escritor total y porque muchas veces, por ejemplo, yo como guionista a veces no llego a la sala de montaje y si llego poco puede hacer porque está todo en sonido directo y tiene algunos ADR para meter, digamos, el sonido que metes después. Pero claro, esa idea de que la película se doblaba entera te permitía reescribirla entera y yo creo que por eso esas películas son tan novelescas, porque hay una voz literaria que la puedes rehacer casi al final. Le puedes dar una densidad, ¿no? A lo que se... Sí. De hecho, él lo decía, ¿no? Que él empezó en alguna de sus declaraciones, él iba al final y ahí apañaba algunas cosas que se habían quedado un poco deslavazadas. Y luego es curioso que volvemos al principio, luego ya saltaremos, ¿no? Pero que cuando con Ferreri le pregunta a Azcona ¿y cómo se escribe un guión? Y entonces escribían todavía en 2 columnas. En 2 columnas, sí. En un sitio la descripción de la escena y en otra los diálogos, ¿no? Entonces dice... El secreto es que si solo lees los diálogos no entiendes nada. Sí. Que eso es curioso porque dices, claro, eso es el cine frente a la televisión. Eso que en las series de televisión normalmente tú puedes no verlo y lo entiendes todo. Bueno, hasta el punto que ahora yo me acuerdo que de esa frase, la recuerdo siempre que tengo alguna reunión con algún ejecutivo de televisión, que por suerte cada vez tengo menos, porque sigo haciendo cine, porque te dicen ya incluso que el personaje que estás viendo que va a un sitio, como la gente ya no ve las películas, sino que las escucha, sí. Sobre todo en las plataformas, dicen, estoy yendo a la cocina, o acabo de coger este vaso, pero parece un chiste, pero es real. O sea que, entonces, claro, yo siempre he seguido, esa es una de las... claro, es que él probablemente decía estas líneas, o sea, estas frases que te daban marcadas cuando estaba empezando a escribir guiones, ¿no? Empieza tarde y vete pronto. Eso es como lo de William Goldman, exactamente, ¿no? Sí. O sea, llegar tarde y saber. Sí, puntos, ¿no? Esa idea de que entendió el oficio de la escritura de cine de una manera tan perfecta que efectivamente lo de los guiones, lo de los diálogos es literal. A veces hace el ejercicio y dice, bueno, no se entienden. O sea que... Y esa parte de las 2 columnas que para un escritor como él, de narrativa, tendría que ser muy complicada y muy, muy fatigosa y que luego abandonó cuando cambió el formato. Y yéndonos a la colaboración con Saura, ¿no? Que es otro de los autores y que parece que habría una tensión, ¿no? Porque por una parte tienes como el cineasta de la imagen, ¿no? Aunque luego haya sido también del sonido por el interés por la música, pero como un gran fotógrafo. Un fotógrafo, sí. Y luego a un hombre que viene de la palabra, viene de la literatura, ¿no? Y es curiosa esa colaboración. Sí, de hecho... Bueno, de nuevo, cuando muchas veces se cuentan bien las cosas se cuentan bien mejor por la ausencia que por la presencia. Es muy famosa su pelea con Víctor Erice, ¿no? Sí. En los desafíos. Y entonces te das cuenta de que en el fondo con Saura estaba destinado a pelearse. Lo que pasa es que creo que Saura era suficientemente inteligente, probablemente muy inteligente, sabía aparcar por ante su ego, hasta el punto que dijo, yo necesito a este hombre para construir historias, ¿no? Y para mí siempre ha sido, para mí es mi parte favorita. Porque aunque admiro mucho las películas de Berlanga y las comedias, hay algo en las películas de Saura que esa atemporalidad o esa rareza que no tienen otras películas, porque esto quizás es injusto para las comedias, porque realmente creo que las comedias son mejores, pero a mí me atrae más la colaboración con Saura, que se produce en eso que tú dices tú. Como un cineasta tan visual, que luego claramente ahí sí que se nota muchísimo cuando no trabaja con Saura, las películas en muchos casos, con Azcona, salvo en Cría Cuervo, se vuelven muy banales, aunque a mí me gusten. Y yo creo que consiguen darle un peso y un pozo que Saura solo no hubiera tenido, ¿no? Y empezó dándole forma solo, ¿no? Él lo contaba, que a él lo llamaron para Peppermint Frappé y básicamente el guión estaba medio apañado y La Madriguera, esas 2 películas, él lo que hace es darle orden a las ideas que tenía Saura o a las ideas que tenía Saura con Geraldine. Y de repente él dice, bueno, venga, vamos a escribir una historia. Y se estuvieron peleando siempre, la relación siempre fue muy compleja.
Que me imagino esas peleas, porque, ¿no? O sea, un aragonés y un riojano seco y con personalidad. Pero claro, de esas películas, de esas reuniones y de esas peleas salió La Prima Angélica. Para mí es quizá una de las más... Probablemente la más interesante de forma, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ha trabajado con tantos directores, ¿no? Pues yo qué sé, Gutiérrez Aragón también. Sí. Y me contaron tanto Fernando Trueba como Jaime Chávarri que nunca pudieron trabajar juntos, pero que hubo interés por las dos partes. Pero decía Jaime, bueno, es que él solo trabajaba si había un contrato, ¿no? O sea, sí. Muy pocas veces, si no había un productor, él no iba. Él decía que hacía las películas con los directores, ¿no? Pero que la única obligación del productor era pagar, pero que no se ponía a escribir hasta que no hubiera un productor. Sí, que de nuevo es algo que yo he imitado, porque todas las cosas que decía yo, el primer libro o las primeras entrevistas porque él tardó mucho en dar entrevistas y en conseguir saber lo que yo tuve la suerte de encontrarme con gente que lo trataba mucho cuando yo estaba empezando en mi carrera y me contaban las cosas que decía y luego ya él empezó 5 años después a decirlas, ¿no? A empezar a tener entrevistas. Pero sí que había una idea muy firme de lo que es el oficio, ¿no? Que eso también, la dignidad que le dio Rafael Azcona al oficio de guionista, eso no está pagado, porque lo convirtió, aunque siga siendo un oficio, y no estamos aquí para hablar para llorar, pero es verdad que consiguió darle una dignidad y muchas de las cosas que él reclamaba siguen siendo hoy reclamables, ¿no? Como págame y empiezo a trabajar. Y yo creo que a veces probablemente era muy pragmático, ¿no? Y en eso se parecía mucho a los escritores de cine, ¿no? A los Gerald Bragg, a los Carrier, a los grandes escritores de cine europeos que eran pragmáticos y que básicamente escribían la película que había que escribir, ¿no? Otra de sus grandes colaboraciones, que yo creo que han hecho como 15 películas juntos o algo así, es con García Sánchez, ¿no? Y por ejemplo, decía Trueba, ¿no? Que lo he entrevistado para El Número, y creo que decía Azcona, aparte de que entre esas colaboraciones también estaba el Epoch, ¿no? Sí. Pero decía, es que no me río con nadie tanto como con García Sánchez, ¿no? Sí, de nuevo una cosa que habla muy bien de Azcona es esta cosa que decíamos del humanismo. Yo creo que le importaba más la gente casi que eso habla bien de él, aunque eso es lo que decía Orson Welles siempre, ¿no? Que dice, ¿alguna vez has dejado de hacer una película buena por trabajar con amigos tuyos sabiendo? Dice, sí, siempre, ¿no? Por supuesto, o sea, lo más importante. Y yo creo que al final, por eso probablemente tuvo sus roces con Erice, ¿no? Porque no habría afinidad personal. Y probablemente tuvo buena relación profesional con Saura y luego hubo roce. Pero la relación con Pepe o con Fernando, que la de Pepe es larguísima, o sea, probablemente con el director con el que más películas ha hecho, porque sus últimas películas son con Pepe, pasa por muchos estadios, y la primera es Belle Époque, que es donde se encuentran los tres, que yo creo que si hay cosas que dan envidia en el cine es probablemente todo lo que ocupa Belle Époque y La niña de tus ojos, que desde que empiezan a escribir hasta que terminan de rodar, ¿no? Esa idea de convertir el cine en algo lúdico, que de nuevo es una cosa que dignifica el oficio. Él formaba parte de las películas, no estaba apartado y el equipo y la manera de hacerla era algo que acababa llegando a la película, ¿no? La alegría, digamos, ese entusiasmo. Y luego las películas de Pepe, claro, con García Sánchez hizo Paso Doble, La corte del faraón y El vuelo de la paloma, que para mí son comedias modélicas. O sea, en el sentido de entretenidas, con personajes interesantes, sobre todo Paso Doble, que es mi favorita de ese, que de nuevo va de lo mismo, ¿no? O sea, son películas anteriores a Belle Époque. Son películas anteriores a Belle Époque que van de esa idea de muy berlanguiana, Paso Doble, por ejemplo, ¿no? Con muchos personajes, siempre con una idea detrás en esa idea de que los gitanos dueños de un palacio cordobés, la amante del marqués, que se parece también a la escopeta nacional, ¿no? Conquistan un lugar y no, o sea, es que sobre todo en esa etapa esas comedias siempre tienen algo detrás tan asconiano que yo creo que ahí, por ejemplo, habría que ver cómo fue el proceso, pero creo que era un ilustrador de los guiones. O sea, que decir que había algo de voy a rodar este guión tal cual es, ¿no? Y por ejemplo, otra de sus grandes colaboraciones, ¿no? Aunque son 3 películas, pero son 3 películas muy importantes, es con Fernando Trueba, ¿no? El año de las luces, Belle Époque y La niña de tus ojos. Que son una trilogía casi en sí, ¿no? Porque, o sea, de alguna manera el deseo... Sí, a mí de esas películas... Bueno, Belle Époque me parece que es como la comedia perfecta, ¿no? Y hay una cosa, viniendo hacia acá estaba pensando, esa idea que tiene él de escribir imágenes, ¿no? Por ejemplo, La maleta del principio, que para mí dialoga bien con el plano final del verdugo, ¿no? Esa idea de conseguir que una imagen
abra una historia y la imagen lo contenga todo, ¿no? O sea, la imagen de la maleta que abre Belle Époque, que seguramente en el guión ya está contado que la maleta empieza la historia, ¿no? Y ese camino con el que el personaje de Fernando abandona de nuevo un camino, ¿no? Eran guiones muy visuales y creo que en el caso de Fernando lo que se refuerza es la mezcla, o sea, le aporta lo que digo en el artículo, ¿no? Le aporta una cosa renoriana, ¿no? De Renoir, Fernando a Azcona, sí, digamos, ¿no? porque eso sí que no lo habíamos visto, ¿no? No es una partida de campo, como sí, se llama, un partido de campaña, ¿no? Que está muy en Belle Époque. Sí, una especie de alegría de vivir, que también está en La niña de tus ojos, que está un poco menos son las películas más sensuales sin ser eróticas, ¿no? Porque Tamaño natural es una película erótica y algunas de las películas italianas eran películas sobre el deseo, las últimas de Ferreri que él escribió, no la de No tocar a la mujer blanca, pero estas películas son sensuales, que es algo que probablemente Fernando le da a Rafael. Y eso es curioso porque esa retroalimentación, que a mí es lo que más me interesa de las relaciones guionista-director, ¿no? Es lo que intento explicar en el artículo, cómo probablemente el cura unamuniano es muy Rafael, ¿no? Sí. Y esa idea de si consigo lo que quiero, que es a una de las hijas de este personaje, de Manolo, de las hijas de Manolo, voy a estar peor que no consiguiéndolo, sí. Y yo creo que lo que le aporta Fernando a Rafael es la alegría de vivir, que está también en La niña de tus ojos, ¿no? Sí. Bueno, y la gran comedia, perdona, la gran comedia americana, Preston, que es muy más deudora probablemente de Fernando que de Rafael. Sí. Aunque eso es curioso, ¿no? En las colaboraciones, porque por ejemplo me contaba Fernando que están escribiendo el guión y entonces tienen que presentar al personaje del cura en el año de las luces, ¿no? Y entonces dice Azcona, bueno, necesitamos algo potente. Y entonces Fernando le dice, pues mi hermano Máximo pasó por el pueblo de mi padre y pararon con la novia y tal, a enseñar, dice, no vale nada, pero es interesante una talla que hay en la iglesia. Y entonces que estaba el cura, que se llama Don Teodulfo, como el de la película, matando palomas, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, ¡jo, qué idea tan azconiana! Y a Azcona le encantó. Claro, y era de Fernando. Una historia real que Fernando recordaba. Pero que a veces también la colaboración permite convertirte en el otro. O sea, claro, que Azcona tuviera ideas de Fernando y que Fernando tuviera ideas de Azcona. Claro, ¿no? Sí, porque probablemente cuando estás colaborando con alguien tú quieres que quieres satisfacer, se parece a cualquier tipo de relación, quieres agradar al otro, quieres acercarte al otro, que eso es lo bonito de esa relación. Y fíjate eso que cuenta hace que los que no sabemos realmente cómo se escriben las películas, igual estamos echando cosas a Azcona que no son de Azcona y viceversa, pero claramente en esa relación sí que entra la gran comedia clásica de forma y de fondo, ¿no? De cinematografía, como están rodadas, muy suntuosas, ¿no? Sobre todo Belle Époque, bueno, La niña de tus ojos también, ¿no? Con esas grúas, muy suntuosas, son muy bonitas de ver, que no se ve en ninguna de las películas de Rafael como escritor, porque siempre estuvo con cineastas, incluso siendo Saura, más secos, más rígidos, más en el caso, incluso de la forma me atrevería a decir, porque Berlanga no cortaba y Saura cortaba mucho, o sea, era muy preciso. Sí. Y sin embargo yo creo que probablemente Fernando Trueba, por su propia formación, no lo he hablado nunca con él, me encantaría preguntárselo, a lo mejor se adaptaba al guión, pero las películas dialogan mejor entre guión. ¿Me explico? O sea, esa idea de que la colaboración, una colaboración de una persona mucho más joven también es verdad, ¿no? Que tenía mucha diferencia de edad y eso también yo creo que la hace especialmente bonita de ver. Y, por ejemplo, no hemos hablado, pero bueno, sí que has mencionado películas, ¿no? El cine italiano, ¿no? Que quizá para los hispanohablantes es menos conocido, ¿no? Sí, él por ejemplo, en el libro el de Bernardo Sánchez, que tiene una parte final que yo le recomiendo a todo el mundo que editó Cátedra en la colección Signo e Imagen, que quiera saber más sobre los procesos, él en algunas rápidamente se quita de en medio, ¿no? En algunas que de hecho se le han colgado, la última de Ferreri, por ejemplo, en algunas él viene a decir, no es la última, pero viene a decir como, bueno, yo ahí firmé porque leí los diálogos traducidos y los cambié, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, yo cuando hago un resumen, digo, tengo que ir al libro, a ver, cuando quiero pensar en alguna película de Rafael y tal, digo, tengo que ir al libro a ver qué hizo exactamente, porque él hay veces que firma películas donde él luego, gracias al trabajo de Fernando, de Bernardo, de recuperar todas las entrevistas, decir, no, aquí yo estoy como autor, pero realmente no soy autor, ¿no? De hecho hay alguna que confirma con Aghe y Scarpelli, que él viene a decir que pusieron su nombre por coproducción, ¿no? Pero sin embargo sí que las de Ferreri italianas, sobre todo esa última, son muy... Bueno, a mí la que más me interesa de ese ciclo, que realmente siempre me ha llamado la atención como Tamaño natural, parece una película de Ferreri. Sí. O sea,
probablemente por Michel Piccoli, porque luego Ferreri usa la muñeca en películas donde no está Azcona, en una película con Christoph Lambert que se llama I Love You Baby, creo que no recuerdo mal, muy rara, en la que se obsesiona con un llavero con forma... Y digo, claro, no está ni Azcona en esta película, no está Berlanga, pero parece hecha bajo el influjo de tamaño natural, ¿no? Entonces, a veces se mezclan la audiencia, por ejemplo, que es una de mis favoritas, ¿no? Esta que creo que todo el mundo debería ver porque es una persona que quiere una audiencia en el Vaticano y se pierde casi en los pasillos del Vaticano filmado de una manera como si fuera Kafka, ¿no? Es la peli más kafkiana de él. Sí. Estaba pensando ahora, como has tocado un poco has mencionado tamaño natural, una cosa que, claro, muchas veces pensamos en esas películas míticas de los 60, digamos, ¿no? Las cuatro iniciales, y luego hay unas películas de los 70 que es como una especie de vacío existencialista, ¿no? Que tienes, pues, el Anacoreta, tienes también Tamaño Natural, por ejemplo, ¿no? Que tienes La Gran Bouffe, ¿no? Sí, La Gran Bouffe, claro. Bueno, esa es muy complicada también, vaya película, vaya historia. Sí, yo creo que el tema es que los cineastas, que esto es muy injusto para un escritor de cine, que es que cuando te asocia a un director muy conocido de éxito y hace muchas películas, es muy fácil lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Que es lo que hago yo en el artículo de manera un poco injusta también, que es que centra el análisis de la obra en las obras con ese cineasta, Berlanga, Saura, Trueba, ¿no? Pero es verdad que en la entreguerra, digamos, entre uno, que a mí también me gustan mucho las películas de transición, ¿no? Pensar lo que has dicho tú, que las películas de Pepe García Sánchez le llevan a Belle Époque y de alguna manera Tamaño Natural, o sea, y de alguna manera esas películas le llevan, ese último éxito le lleva a hacer las películas de Cuerda, ¿no? Cuando ya se convierte como en el guionista oficial del cine español, pero sí que en los 70 hay una serie de cineastas con los que trabaja de ida y vuelta, ¿no? A veces está en comedia, por ejemplo, está en la última parte de La Gran Familia, estas películas familiares, la última de La Familia Vinigracia, él firma ese guión, no recuerdo exactamente qué hizo en esa peli, pero yo creo que La Anacoreta, por ejemplo, la película de Juan Estelrich con Fernán Gómez, o Mi hija Hildegard, para mí es una colaboración muy interesante, la que hizo con el propio Fernán Gómez, cineasta, en la que yo viéndola, porque además la he revisitado por suerte, porque casi todas se pueden ver, por ejemplo, Mi hija Hildegard, digo, claro, ¿qué aportas con esta película? Me lo preguntaba y digo, la parte de la crueldad, porque Azcona tenía una gran capacidad de ser cruel, ¿no? Sí. Hay una parte que estamos hablando de su humanidad y tal, pero hay una crueldad en los finales, ¿no? El humor negro, pero más allá, ¿no? Lo oscuro, lo siniestro, hay una parte... Lo implacable, ¿no? A sí, veces. O sea, que te deja ahí, ¿no? Y entonces, claro, Mi hija Hildegard, una historia muy oscura. Yo creo que también él, por ejemplo, legitimaba mucho, al haber vivido, al ser haber empezado en una época... como escritor, tenía tanto conocimiento de la sociedad española, de la realidad, estaba muy legitimado para hablar de según qué cosas. Yo creo que hay diálogos de Belle Époque y de La Vaquilla que en esa época, en el 92 cuando es Belle Époque, o en el 93 y en el 86 creo que es La Vaquilla, no podía haber escrito un cineasta de la época. Porque el sonido para los diálogos, la manera de hablar de ciertos políticos que ahora ya se nos escapan, ¿no? Sí. Esa capacidad de análisis, de recuerdo, de retención de la realidad que solo la podía tener un escritor que había nacido en otra época, ¿no? Yo creo que por eso yo creo que Mi hija Hildegard, por ejemplo, que para mí es una película que me interesa mucho, creo que él aporta esa negritud que Fernando ya tiene, es una colaboración muy rara porque no tienen nada de ligero, pero es un musical, por ejemplo. Esas películas son muy interesantes para analizar, y La Anacoreta, que es la peli más kafkiana, aunque sea una peli de interior, ¿no? Es casi la metamorfosis, ¿no? En el sentido de una transformación, un único espacio, y sí, son sí. Para mí las más divertidas de estudiar. Ahí Fernando dice que son como las 4 primeras y... Estas que te he dicho, más Dillinger ha muerto, que es una idea de Azcona que se la robó Ferreri, dice son las 4 del abismo, ¿no? Claro, es bonito eso. Sí. Dice que es como alguien que está como tocando fondo, ¿no? Que luego se recupera, pero que son películas muy de acercarse al vacío, ¿no? Claro, yo creo que sí, está bonito eso del abismo porque sí, supongo, se refiere también a lo profesional, ¿no? La idea de qué escritor soy, ¿no? O de qué persona soy. Puede ser, sí, porque de hecho, claro, Dillinger ha muerto, de hecho no tocar a la mujer a la mujer blanca, que son películas donde ya son casi metapelículas, que es algo muy poco azconiano realmente, ¿no? Hasta La niña de tu ojo no vuelve a hacer películas sobre cine, y Dios le bendiga también por eso, porque de alguna manera era muy difícil empatizar. Yo creo que él no le daba ninguna importancia al oficio. Sí, son Pim Pam Pum Fuego, la de Pedro Lea, que es una peli también, ese tipo de esas películas
yo creo que tienen también algo mortuorio, ¿no? Y también tienen que ver con la época en la que, ¿no? Finales de antes de la escopeta nacional, justo, ¿no? Que son ahí como películas de una transición que fue probablemente para un escritor tan longevo que llevas tanto tiempo, es como, ¿y ahora qué cuento? ¿Ahora dónde voy? ¿No? Viene el destape, tengo que hacer destape. Son pseudo destape, de hecho, algunas de ellas contienen ya desnudos, ¿no? Para un escritor, además. Ahí tenemos la portada del libro de la Anacoreta, claro, que ya parece el cartel es para que con película que cualquiera podría pensar que es el destape en vez claro, de lo que él llegó a hacer alguna pseudo cine de destape, ¿no? Alguna película que yo creo que tiene que ver con la propia desorientación del cine español de la época. Sí, luego, claro, en la parte italiana es interesante tanto lo que él escribe italiano y luego Italia es importante en su formación y en sus gustos, ¿no? Sí, bueno, de hecho una de las cosas que más bonitas recuerdo del libro de Bernardo y luego de escucharlo hablar a él era su relación con Roma, ¿no? Esa idea de que él va allí, de que no se va con Ferreri, la manera de trabajar de un cine muy industrial, muy poderoso, muy respetuoso realmente con las figuras de los cineastas, ¿no? Y luego eso, bueno, y también, a ver, Rafael Azcona era un hedonista probablemente discreto, pero era un amante de la comida, del vino y llegó a un país en el que eso también, y se sintió un cineasta en un país donde los cineastas eran cuidados, ¿no? Claro, en comparación sobre todo con España. Y que no era una dictadura. Exacto, claro, eso voy, claro, un sitio donde la libertad, la fiesta, el vino y yo creo que hay parte de eso que a mí me gusta también, por ejemplo, La Gran Buff que has citado antes, que hemos pasado por encima, que es para mí otra película como Mi hija Hildegard, como Tamaño Natural, como La Anacoreta, películas muy, muy oscuras, películas que hoy probablemente no se producirían, que tienen un visionado muy difícil, que son muy intelectuales, porque tienen ideas muy poderosas detrás, pero que no dejan de ser espectáculos, o sea, porque son... Y yo creo que, por ejemplo, para mí La Gran Buff es una película de terror. Una película sobre no, esa parte que tiene él que me gusta mucho de la autodestrucción, que lo cito la palabra que es muy poco azconiana, pero que hay personajes que van hacia su fin, ¿no? Que eso es muy... personajes que quieren morir o que van a morir, y la muerte es un tema muy azconiano, aunque pasa por ser un escritor ligero. Porque hasta cierto punto pasa por ser un escritor ligero, ¿no? No se le asocia a lo siniestro, ¿no? Sí, a lo siniestro no, sí a cierta gravedad, ¿no? Y estaba pensando también otra cosa que es curiosa, que, claro, como ha escrito tanto, es un escritor que también ha adaptado mucho. Claro, y ahí tú, por ejemplo, hablas de El bosque animado, ¿no? De Cuerda, con quien colabora pues en películas irregulares, pero que está bien y adaptó muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte en la que eso cambian también mucho las industrias, ¿no? Cuando empieza ya a necesitarse mucho material que existe para dar confianza a las películas, ¿no? Y porque las adaptaciones sí que había adaptaciones de novela negra en el cine clásico americano, pero probablemente ya entra como un vendaval. Y yo creo que era un adaptador muy fiable, sobre todo fiable en el sentido que es un gran escritor, un buen lector, ¿no? Un lector. Y yo creo que eso, de hecho a mí, por ejemplo, me gusta mucho, que es muy regular, pero a mí me gusta su Tirano Banderas, porque creo que hay una mirada de Valle, porque a él le gustaba mucho Valle. Otra de García Sánchez, ¿no? También, es de José Luis García Sánchez, porque yo creo que él también, como era un buen lector y por ejemplo, creo que Son de Mar es una película más problemática, porque el encuentro Vigas-Luna-Azcona, ¿no? La manera de filmar al cuerpo de Azcona no es nada ferreriana, es muy... Sí, pero es verdad que era muy... Bueno, a mí la del bosque animado es la que más me gusta porque pues no se parecen, ¿no? O sea, de hecho en el libro, si no recuerdo mal, hay muchas criaturas y mucha fantasía, que es la oculta, pero sigue siendo una película fantástica, ¿no? Que es una adaptación muy particular, muy bonita. ¿Cuál tiene más? Bueno, luego La lengua de las mariposas, las que hace con Cuerda, que son todas adaptaciones, que es la parte que a mí, en la que yo creo que ya se vuelve, digamos, oficialista, ¿no? Como gran novela, con cineasta oficial, en la que tienes que llamar al director, ¿no? Los girasoles ciegos, como un tipo de cine que de algún modo se vuelve más rutinario, en el que hay interés, por supuesto, pero en el que yo a él lo veo menos, ¿no? Probablemente... Como tú has dicho, un escritor que ha escrito tanto que a veces no todas las películas se le puede exigir el nivel de las películas grandes, ¿no? Es curioso en cosas del oficio, ¿no? Que sabemos, pues, lo de las reuniones y que él volvía al día siguiente con las páginas escritas, pero que él estaba... escribía mucho con los directores, pero lo estaba escribiendo en casa después, ¿no? Y por ejemplo, que tenía... Fernando Trueba me dijo, yo no tenía ordenador, no tenía nadie ordenador y Azcona tenía. Y luego con las adaptaciones...
él tenía un escáner, ¿no? Sí. Y entonces decía, esto es genial porque escaneaba la novela, entonces ahí decía, ahí tomas lo que te interesa y no. O sea, que en eso era un hombre como moderno, ¿no? Bueno, que muy se moderno. adaptaba, ¿no? Sí, sí, de hecho hasta el punto... Bueno, yo creo que de nuevo el oficio, fíjate, era una cosa que yo también he copiado, que es su interés por la tecnología. En un sentido, es tan buen guionista que cualquier cosa que le haga el trabajo más fácil, ¿no? O sea, no era refractario, pero básicamente porque era muy inteligente y probablemente era, si esto me va a hacer lo que tú has dicho, un escáner, pues el escáner va a ir más rápido, hay gente que dirá, pues no se le habrá ocurrido, ¿no? Y ese interés por la tecnología, en mi opinión, habla por su interés por el oficio, por ir más, por escribir más, mejor. Y yo siempre lo he pensado, porque siempre lo he leído, su rápido interés por encontrar herramientas, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando yo no tenía dinero, esto es un off topic, me compré el primer programa de escritura de guiones pensando, dije, bueno, es que Rafael Azcona querría, si hubiera podido, probablemente escribió en Final Draft en los últimos momentos, pero porque cualquier cosa que haga tu trabajo más fácil, un trabajo de escribir guiones, hay que adoptarla, ¿no? En el momento uno. Y has dicho una cosa de la escritura, que yo creo que también esa idea de él, por ejemplo, no alternaba proyectos. Hasta que no terminaba uno, no empezaba otro. Porque el nivel de dedicación que le podía poner a un proyecto, y entonces para un director, claro, el colaborador perfecto. Tiene una conversación increíble, ¿no? Con un vino, o con una comida, o una charla con un café, o con unas copas, como con los Saura. Va a casa, pasa a limpio, reflexiona el material, lo escribe, ¿no? Que es la gran diferencia entre esta gran polémica de los guionistas. Pero él tampoco decía que alguien que no escribiera debería firmar los guiones. También fue muy firme en eso, aunque a veces supongo que fue laxo en algunos casos, pero en un principio mantenía esa firmeza porque él lo que hacía era un trabajo de esta cosa tan bonita que decía Fernando, la conversación, ¿no? Que yo defiendo en el artículo, que es, las películas las hablamos y luego yo las convierto en literatura, en algo que se va a filmar, ¿no? Y ese proceso también ha sido algo muy inspirador. La idea de hablas mucho la película, luego te quedas con ella, la conviertes en palabras y la compartes al día siguiente, ¿no? Sí, lo que cuenta ahí con, por ejemplo, Fernando es que, pues, claro, quedan y entonces él llega, cuando empiezan a escribir después de mucho tiempo conversando, hablando de la película, lo que se hace siempre, ¿no? Escribe la secuencia 1, la lleva, la lee Fernando, dice, pues esto lo veo así y tal, hablan de la secuencia 2, No, ¿no? claro. Y al día siguiente, pues Azcona llega con la secuencia 1 reescrita y con la secuencia 2 ya escrita. Leen claro. eso, la corrigen y luego la 3. Entonces decía que la reescritura era constante, o sea que... Y que luego decía, yo no hago otra versión, decía, los productores se leen a los americanos que dice que han hecho 14 versiones, dice, pero yo ya he hecho las versiones que tengo que hacer. En el proceso, claro. Mientras la hacía. Sí, sí, claro, porque en realidad eso habla también del digamos, del estatus que consiguió adquirir, de poder dedicarse tanto tiempo, porque tú lo estás contando ahora y esos son meses, o sea, Claro, poder sí. dedicarle, y últimamente no se puede permitir un escritor de películas tanto tiempo, pero claro, así salían de bien, porque ese proceso solo puede repercutir en la película, en analizarla continuamente, en trabajarla continuamente, y claro, sales con un guión que está para rodar, sobre todo con el director, ¿no? Que eso es una cosa que realmente habla... A mí la figura de Rafael Azcona me produce mucha admiración, porque un escritor que probablemente podría haber sido un gran escritor publicado a mayor gloria suyo, siempre decidió que era mayor gloria de otro, porque finalmente el director, ¿no? Y de otros, los actores. Y esa idea de poner tanto empeño, tanto trabajo por hacer películas, que es por lo que hacemos los guionistas películas, ¿no? Para que otro la haga. Siempre me ha simpatizado. He dicho, este tío tenía que ser cojonudo, porque pudiendo ser un gran escritor publicado y todo a mayor gloria de sí mismo, siempre lo puso a ese propio proceso, que él podía decir, bueno, cuando acabemos ya lo paso todo a limpio. O sea, no, pero ponía mucha dedicación, y eso por eso son tan buenas, claro. Dice dos cosas Borja Coveaga, ¿no? En el artículo dice que describe lo que son las películas de high concept, ¿no? Con un concepto fuerte. Dice, muchas son comedias. Dice, atrapado en el tiempo. Un tío se queda atrapado en el mismo día. Dice, muchas de Azcona son high concepts, ¿no? Porque dice, el verdugo, pues uno que se quiere comprar un piso tiene que acabar siendo un verdugo, ¿no? Y luego otra cosa que dice es, habla de un artículo de Jordi Costa, dice, con el boom de la nueva comedia española y las teles que salieron, dice, se decía, hay que matar a los padres, ¿no? A Azcona y a Berlanga. Dice, resulta que buena parte de esa comedia está muerta, no tiene ningún interés. El éxito también ha contribuido a matarla,
Dice, y en cambio, pues las cosas que son graciosas pues, son un poco azconianas. De poquita fe es un poco azconiana, ¿no? Claro. Sí, claro, has sobrevivido, yo creo que en base, o sea, sobre lo primero es que es lo que decíamos de las premisas, ¿no? Es que las 4 primeras películas son premisas que van hasta los hermanos Safdie, que podrían ser de Alexander Payne, ¿no? Básicamente, o sea, son ideas muy puras, que eso demuestra su idea del high concept, no solo el verdugo, es que a mí la idea de hay que esperar a que se muera una señora para que sigue siendo algo que ocurre hoy el día es increíble, porque es una película que tiene 60, 70, 80 años y cada década sigue siendo. Y luego lo que dice Borja, tienes razón, que es que lo azconiano ya es como una seña de identidad de una comedia que solo sabíamos hacer los españoles, ¿no? Españoles e italianos, ¿no? Entonces yo creo que van más lejos. Ha conseguido, que yo no sé ni siquiera si el adjetivo está aceptado, o sea, igual que balardiano rápidamente, ¿no? Y que linchiano, azconiano, que se usa, ya existe, es algo real, lo ves en eso, en Poquita Fe o en cualquier comedia que te gusta. Si te gusta, son azconianas, si no, son una cosa de las que no quieres tener recuerdo. Y tienes razón, Borja, en que probablemente porque era más moderno, ¿no? Porque tenía esa cosa de iba pasándose época y siguen siendo... Pero claro, porque es el mismo escritor de Tamaño Natural o de La Escopeta Nacional, que eso demuestra que no es algo, un clásico estático que se queda en los años 50 y repite, sino que sigue siendo, si alguien hace hoy una cosa tan cruel como Tamaño Natural, seguiría siendo asconiana, ¿no? Por eso decíamos lo siniestro, lo mortuorio, está bien visto eso, que habla solo bien de su capacidad. Bueno, porque ponía el eje era el personaje, yo creo que esa es la clave siempre. Es muy curioso, ¿no? Porque al mismo tiempo es alguien tan marcado, yo creo, por la guerra y por la posguerra, ¿no? Y la miseria, el hambre, o sea, que tú ves que situaciones que ahora hay pobreza, pero digamos no tienes esa sensación de privación que tú, quizás no tanto en las películas, aunque también, pero desde luego en lo que hacía en La Codorniz, ¿no? Sí. Y dices, y sin embargo que ese mundo siga siendo relevante es muy curioso, ¿no? Eso. Sí, pero porque habla, yo creo que esa es la parte en la que un escritor consigue, sobre todo en el cine, ser, que le pasa a Billy Wilder, ¿no? O sea, trascender todo, que es que por eso a mí me produce mucha curiosidad que hubiera pensado por ejemplo, o cómo se percibe un cine tan en el que la escritura depende tanto del contexto. Y en su caso dependía del contexto, pero la historia no. Eso es lo paradójico de lo que él hacía, ¿no? Que era, como tú has dicho, muy marcadas por la pobreza y por la guerra civil y por la posguerra, pero las historias podrían transcurrir en cualquier lugar, en cualquier contexto. Eso solo lo consiguen los que consiguen ser local y universal al mismo tiempo, que digamos no está condicionado, sino que esta historia tiene que ser kafkiana, ¿no? Que es lo bueno, la metamorfosis no sabemos cuándo transcurre, o sea, en el sentido que mañana la adaptamos y seguiría funcionando, y yo creo que esa es la parte en la que él se convierte en un escritor que trasciende, aunque es llamativo que ya no quedaban películas del presente, o sea, sus últimas películas fue un escritor de época. Claro, sí. O sea, su última película contemporánea probablemente sea Frankie Bandera, que es muy de Pepe, ¿no? Esa cosa sí, de un niño cantor y tal, que ahí es donde ellos ya están en el esperpento, ¿no? En las películas de Siempre hay un camino a la derecha, esa trilogía tan particular, pero donde la España real está muy distorsionada muchas veces por los medios, ¿no? Que yo supongo que la televisión y la telebasura le llamaba mucho la atención porque esas 3 películas están construidas como telebasura, ¿no? Son unas entrevistas que hacen a los personajes de Galiardo y de Chanove, y Frankie Bandera también va a ser parte de la telerrealidad de este niño que se hace famoso y tal. Y es curioso porque ya estuvo haciendo cine de época en su último año, eran muchas películas que miraban al pasado, ¿no? Claro, las de Fernando Trueba, por ejemplo, todas son cine de época. Son todas cine de época, sí. Y estaba pensando, aunque ya hemos tocado muchas veces, pero para terminar, si alguien que a lo mejor ha visto las películas, pero no las ha visto pensando en Azcona, o alguien que no las haya visto, que no las ha visto en Ordences, si tuvieras que hacer el miniciclo, digamos, sí, de descubrimiento, que... Sí, de hecho, estaban poniéndola en el cine últimamente. En los Golem sí, ha habido unos... y me encontré con los programadores y les dije, pero no habéis puesto tal. Y dice, joder, no podíamos ponerlas todas. Yo creo que tiene que haber un Ferreri, un Berlanga, un Saura y un Trueba, y luego una de las raras. Probablemente el pisito más que el cochecito. Claro, de Berlanga, el Verdugo, que es probablemente la mejor.
Luego Belle Époque, porque además es su Oscar, que entiendo... Claro. Eso demuestra también, ¿no? Es como, aunque yo soy muy crítico con los premios, pero claro, claramente es su Oscar, ¿no? Es el Oscar de Azcona, o sea, un cineasta tan grande que consiga ganar un Oscar, ¿no? Un Oscar además muy apreciado y muy querido por la industria tanto americana como española. Probablemente La prima Angélica, que es su peli más compleja de forma. Y habría que buscar una quinta película que podría ser La audiencia, porque creo que es la peli que resume... Se parece a las tres primeras, o quizá alguna de Pepe, Paso Doble, pero yo creo que esas cuatro son imprescindibles. Porque luego a mí tengo las que me gustan a mí, que a mí me gusta eso, me gusta La audiencia, me gusta La anacoreta, me gusta Mi hija Hildegard, me gustan Las oscuras, pero yo creo que esas cuatro son películas que todo... Y probablemente se podría completar con otro Berlanga porque creo que La escopeta nacional, aunque La vaquilla es una gran película, creo que La escopeta nacional es, o sea, es que es muy graciosa. Genial, pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti.